rituales dedicados y apocalípticos. Esto es un estanquillo donde encontramos siempre de todo. Es caliente ahora y ha sido caliente en toda la historia, ¿no? Si recordamos, pues prácticamente la antigua calle de Plateros, ahora Madero, pues ha sido la calle por donde han entrado, pues, líderes revolucionarios, héroes de la independencia, etcétera. La Lagunilla, el Bazar Plaza del Ángel. Espacios urbanos invadidos por ese Monsiváis que no podía resistirse a la seducción de coleccionar. Funda el Museo del Estanquillo, pues en el año 2006 estamos por cumplir 15 años de haberse fundado. Desgraciadamente Carlos solamente pudo disfrutar 2 años y medio, casi interesó su museo y al final estaba muy enfermo, entonces ya no podía venir. Las primeras curadurías de este museo él las hizo. Y bueno, cuando se funda este museo, pues elige uno de los lugares más icónicos, su gran pasión que también había sido la Ciudad de México, muy específicamente el centro histórico, pues creo que escoge la joya de la corona, ¿no? El gobierno de la Ciudad de México le ofrece varios inmuebles, algunos incluso de dimensiones más amplias que el actual Museo del Estanquillo, pero bueno, cuando ve el edificio de la antigua joyería La Esmeralda, que durante mucho tiempo tuvo las joyas más preciadas de este país, pues dijo, aquí es donde yo quiero depositar uno de mi más grande tesoro, y es como abre el estanquillo en el edificio de La Esmeralda, un edificio icónico, uno de los más bellos, yo creo que del centro histórico. Y claro, lo más importante, el visto bueno, el apoyo, la venia de Carlos Monsiváis, quien pone lo más valioso, pues que son las colecciones. Ahora también es este Paso de Madero, pues no solamente lo recordamos por sus acontecimientos históricos, sigue siendo una calle con muchísima vida, no solamente gente que viene a pasear, que viene a conocer el centro, que viene a gozar, a comprar, sino también de muchísimos movimientos políticos que actualmente están sucediendo, feministas, de minorías, etcétera. Todo pasa prácticamente por esta calle y pues estamos muy contentos de estar aquí porque bueno, esto también hace a este museo, pues, un museo muy popular. Y yo creo que Carlos es realmente piedra angular en el desarrollo del coleccionismo en México y en nuestra ciudad. No solamente porque él fue un gran coleccionista, sino porque enseñó muchas veces a todos estos dealers o gentes que vendían piezas para coleccionistas sobre distintos aspectos, distintos temas, etc. Yo creo que Carlos formó a muchos de los dealers y de las gentes que venden arte, por ejemplo, en la Plaza del Ángel o bien en la Lagunilla. Consumía muchísima fotografía, pero cantidades de verdad impresionantes. Frente a Plaza del Ángel, donde compraba la mayor parte de sus objetos de arte popular. Luego estábamos a la mitad de alguna conversación con el Fisgón o el Monero Hernández y Monsiváis corría al baño, no porque tuviera una necesidad fisiológica, sino porque había entrado al café algún acreedor al que le debía fortunas por sus compras de estos objetos, de estos libros también, ¿no? Compraba muchos libros que en su interior tenían algún grabado que le interesaba, ¿no? Y alguna vez caminando por la zona rosa al mediodía de un sábado, él tenía una comida con alguien y muy sinceramente me preguntó, ¿tú crees que estoy desperdiciando mi vida? Y le dije, ¿por qué? Y me dice, es que todo lo que gano lo consume esta colección que tengo en la casa, que está debajo de las camas, que está, ¿no? Ya no caben los gatos porque está lleno de obra. Durante mucho tiempo estuvo interesado básicamente en cuestiones de gráfica popular, del taller de la gráfica popular. Compraba muchas cuestiones de gráfica y compraba también libro, ¿no? Libro de historia de México, ¿no? Sobre todo siglo XIX. Él tenía el don de la ubicuidad, entonces podía estar en cualquier lugar, en cualquier momento, adquiriendo algo. De hecho, recuerdo que incluso hicimos algunos viajes
Carlos nunca regateó. Él en alguna entrevista dijo que afortunadamente todavía la fotografía en México se podía encontrar a precios accesibles. No era una persona que regateara, ¿no? A pesar de que él decía siempre con mucha gracia, lo recuerdo, con mucho ingenio, ¿no? Que un día le vendí unas cosas y no le alcanzaba o no tenía dinero, ¿no? Y me dice, ¿sabe cuál era mi sueño de niño? No tengo idea. Ser pobre, me decía, ¿no? A veces solo y a veces con Rafael Barajas, ¿no? Con el Fisgón. Generalmente siempre venían juntos. Ir con él a comprar cosas era muy divertido. Era muy divertido. Era muy chistoso y además era, jugaba todo el tiempo. Si en algún momento no le llegaban al precio, bueno, si no lo quieres tú, se lo llevo a Monsiváis. A lo mejor él sí me lo va a comprar. Entonces, ¿qué pasó? Esa posición tan privilegiada que tuvo Carlos durante tantos años, en donde los fines de semana o algunos días había cola de vendedores en su casa para irle a mostrar las riquezas, las joyas que habían encontrado, pues le dio una posición con lo cual fue un imán y realmente la colección que ahora tiene el Museo del Estanquillo, pues eso es fantástica, ¿no? Tenía contactos con todo el mundo. Entonces de repente resulta que te decía, oye, ¿no te molesta si hoy viene con nosotros a pasear a la Lagunilla Joel Peter Witkin? Y decía, ¿cómo me va a molestar? No, pues imagínate, Joel Peter Witkin, el gran fotógrafo. Y estaba lleno de sorpresas así, ¿no? Y de repente ibas a comer, íbamos a tomarnos un café después de ir a Plaza del Ángel y resulta que tenía él una entrevista con un filósofo importante o con un experto en tequilas o con un experto en los sones jarochos o con un experto en técnicas de taquigrafía. Está conectadísimo con todo. Entonces de repente pues, llegaba Margot Su y de repente llegaba Tongolele y de repente, es decir, era muy chistoso. Era una cosa muy especial ir con él. Supo ir precisamente a los lugares con las gentes específicamente e incluso dejar las semillitas en estas gentes de qué era lo que le interesaba. Carlos se convirtió en un imán de aquellas piezas que realmente valían la pena para contar, para retratar la historia de nuestro país de mediados del siglo XIX hasta nuestros días, ¿no? Tenemos, por ejemplo, una colección muy importante en grabado. Tenemos una colección de José Guadalupe Posados muy importante, de las más importantes que hay en nuestro país, y sobre todo la más grande y la más importante, por ejemplo, de Leopoldo Méndez y el Taller de Gráfica Popular. Ahora los jóvenes tratan de vivir este minimalismo, a veces a su máxima expresión. Y yo lo que agradezco, y se lo dije a veces en algunas ocasiones a Carlos, que afortunadamente ni Franz Mayer, ni Diego Rivera y ni Carlos Monsiváis eran minimalistas. Afortunadamente digo porque dejaron un acervo extraordinario para el país. Por ejemplo, las miniaturas en hueso de Roberto Ruiz, la colección más grande que hay de este maestro de arte popular mexicano, de Teodoro Torres y Susana Navarro, que hacían pequeñas miniaturas en plomo, etc. Son colecciones que tienen que ver con la vida cotidiana de la Ciudad de México, con lo que ha ocurrido, con la evolución de la sociedad capitalina. Y tenemos también, por supuesto, obras de arte importantes. Carlos Monsiváis tenía un gusto enorme por la caricatura. La caricatura, entre otras cosas, es un género que se lleva muy bien con la crónica. Carlos solía decir que él básicamente coleccionaba aquello que él consideraba que valiera la pena y para lo que le alcanzara. Y la caricatura estaba muy depreciada cuando él empezó a juntar estos materiales. Tiene una colección importante de caricaturas de Audifred, del Chango García Cabral, de Arias Bernal y de otros moneros.
decía nuestro autor. Lo que más fascina al coleccionista es encerrar objetos aislados en el círculo mágico en el que están fijos cuando la última emoción, la emoción de la adquisición, pasa por ellos. Aunque ya visitamos su colección musical, siempre habrá un sencillo sin tocar, un lado B. Es la colección de una persona acostumbrada a escuchar, es decir, que ejercitaba la melomanía. Otro de los lugares centrales de Carlos Monsiváis, el Teatro Blanquita, donde debutaron María Victoria, Los Tres Diamantes, Dámaso Pérez Prado, Carlos Monsiváis, Lucha Villa. Yo creo que Carlos, realmente a quien admiraba muchísimo, a Lucha Villa, era Carlos Monsiváis, un enamorado. Hizo otro texto, de los textos que hizo de cantantes, a María Victoria, a Lucha Villa, y en 1980, para festejar los 30 años del mambo de Los Tres Diamantes y María Victoria, Carlos Monsiváis se presentó a leer un texto de homenaje en el Blanquita, en 1980. Cuando le gritaban a María Victoria en el Blanquita, como ella se vestía con un vestido strapless hasta acá, pero todo pegado, le gritaban vuelta, vuelta, y ella daba la vuelta así. Era muy, pues sí, era como todo el público gritaba. La música como no solamente un reflejo de la cultura latinoamericana, sino también cómo nos remitía a la evocación, a la experiencia personal, al pasado. Recuerdo, todavía me río cuando alguna reportera que se quiso ver muy original le preguntó a Carlos Monsiváis cuál era su posición sexual favorita y él contestó: la evocación. Y en el Cineclub de Filosofía, que lo dirigía Nancy Cárdenas. Nancy fue quien le dejó a Carlos... Se llamaba Cine Debate, ¿sí? Y ahí, íbamos todo el tiempo al Cineclub y como no tenían ellos dinero para pagar, nos metíamos sin pagar. Lo que hicimos fue, traer la colección tal cual estaba en su casa, y que es el espacio que compartía estas películas, y entonces ingresa por una donación. Se compone de material tanto de películas mexicanas como de películas extranjeras. La riqueza de esta colección es que muchos de los materiales fueron adquiridos fuera de México. Yo tengo una biblioteca que sí es una biblioteca en sentido por lo menos cuantitativo, y ahí lo que tiene sentido, lo que tiene caso es perderse. Tomas un libro te lleva a otro, estás buscando algo que te urge y encuentras otro libro en el camino, y ya lo que te urge se hundió. Se hizo un comité para buscar las mejores bibliotecas de México, y este comité determinó que la biblioteca de Carlos Monsiváis debería de permanecer en la Biblioteca de México, teniendo en cuenta la formación de Carlos Monsiváis, sobre todo de esa identidad que lo caracterizó ante la adversidad, porque recuerda que él pertenecía a las minorías, a la minoría religiosa, a la minoría protestante, en la cual él sintió en carne propia que le decían en la escuela que pase al pizarrón el aleluya, y entonces eso lo convertía en un hombre. A partir de allí, de esta formación, se adentra en el mundo de los libros y empieza también a tener gusto por esa alta cultura, pero la combina con la cultura popular. Y esta combinación de estos dos polos permite justamente tener estos materiales que son de difícil acceso en cualquier biblioteca pública. En la ciudad de Monsi
caracteriza mucho al centro histórico por las vecindades, el barrio, el callejón. Vamos a entrar al callejón de la intimidad. Pasen a conocerlo. Es un espacio en donde se puede apreciar justamente esta parte íntima del bibliófilo. Hay una sección que habla sobre los orígenes de esta lucha que ha tenido la lucha de las mujeres reflejada en este material, y sobre todo este estante que es sobre la diversidad sexual. Este estante es un poco solemne con los que vienen acá, porque inclusive a veces tienen esta parte de contacto por el material, y bueno, la diversidad sexual se manifiesta a veces aquí. Se puede caracterizar por el edificio de la Torre Latinoamericana. Una pincelada que te puedo dar es un libro que viene manuscrito, que fue escrito en el año de 1873, con un prólogo de Manuel Acuña. Te puedo mencionar otro que es de las joyas de la corona. Hay un libro que inclusive Carlos Monsiváis lo menciona en algunas de sus entrevistas, y creo que parece que en alguna de sus publicaciones. Antes de la peluca y la casaca eran ríos arteriales. Es el libro de Canto General de Pablo Neruda. Esta joya está inscrita en la memoria de la UNESCO, en la memoria del mundo de la UNESCO. Aquí podemos apreciar que está la parte de cine, que era una de las grandes pasiones de Carlos Monsiváis. Y ver una película diaria es una necesidad. El DVD es una bendición para los cinéfilos, porque te permite revisar los clásicos. Tiene una desventaja para los piratas, la revisión de los clásicos. Ellos nunca van a clonar cine clásico. Son materiales que están organizados por una curaduría. Entonces, algunos de los temas más interesantes es, por ejemplo, de la diversidad sexual, que puedes ver o tener una cronología de materiales históricos con esta temática hasta unos más contemporáneos. Entonces, ese es uno de los fuertes de esta colección, que es principalmente extranjero, de las películas extranjeras, de grandes directores, pero también de cultura popular, ¿no? Es invitarnos a su cineclub, definitivamente. Hay dedicatorias de diferentes tipos, desde el que está emergiendo como escritor hasta la tinta de los noveles. Tenemos, por ejemplo, Saramago, tenemos el de Toni Morrison, tenemos el de Gabriel García Márquez en Cien años de soledad, tenemos también el de Octavio Paz. Inclusive puedes apreciar allí ciertos rasgos de estos encuentros y desencuentros que había un poco entre ellos. En lugar de estantes, hicieron la metáfora de los edificios. Promedio 79 estantes que hay más o menos acá, unos pequeños, unos grandes. En esa perspectiva, el arquitecto lo que quiso hacer es justamente que fuera la ciudad de Monsiváis. Y la ciudad de Monsiváis se ve reflejada acá desde que tú ingresas y ves en estas perspectivas desde los multifamiliares de Tlatelolco, la Torre Mayor, la Torre Latinoamericana, y por otro lado también existe esta parte del barrio, la vecindad, el callejón, y las personas que vienen por puro gusto de conocer la ciudad de Monsiváis en pequeño, en donde los recorridos te van a llevar y te van a evocar imágenes que tiene la Ciudad de México, y que Carlos durante su vida hizo recorridos maravillosos, y este espacio justamente es una invitación para que vengas y veas el México que ya no existe. Otro aspecto muy importante en la ciudad de Monsi es la obra artística, sobre todo de su gran amigo Francisco Toledo. Este tapiz deshilado le llevó a Francisco Toledo realizarlo en un año, 6 meses. Unas cenefas que realizó también nuestro querido artista plástico Francisco Toledo.
nos van a acompañar durante todo el recorrido en la ciudad de Monsi y hasta la salida. Entonces, fueron trabajados por artesanos de Oaxaca y Puebla. La urna que tenemos en nuestra sala de lectura, yo creo que es como la pieza estrella, digamos, de nuestro museo, porque además es la única pieza que tenemos exhibida de manera permanente. Y bueno, la tenemos en la sala de lectura. Un año después de que muere Monsiváis, la familia decide que sus cenizas reposen en una de sus grandes pasiones, que fue el Museo del Estanquillo, una actitud muy generosa de la familia, y se encarga al maestro Francisco Toledo pues que diseñe una urna, un capelo que cubriera la cajita de madera tradicional donde están las cenizas. La gaturna, efectivamente, es un capelo en forma de un gatito que está abrazando amorosamente las cenizas de Monsiváis. Tiene algunos aspectos por ahí de algunos, como todo lo que hace Toledo de zoología fantástica, etcétera. Hay algunos cangrejos. Y bueno, algo bien importante es que la carita del gatito que está abrazando la urna, pues si te fijas bien, es la cara de Carlos Monsiváis.